Ya se estaban esperando salir, ¿verdad? Para saludarse. No les dije ahora. Tenemos una clase muy buena, muy interesante. Y yo le voy a preguntar, y a ver si alguien me contesta. ¿Por qué razón lo salvó el Señor a usted? ¿Para qué lo salvó el Señor? ¿Quién quiere contestarme esa preguntita? Estamos en clase, así que tiene la oportunidad de hablar. ¿Por qué razón lo salvó el Señor? ¿Para qué lo salvó el Señor? Qué serios. A ver, hermana Ana, otra vez. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Amén. No nos salvó, ¿verdad? Nada más porque estábamos chulos, aunque algunos estamos, y el pastor dice que otros no. Yo soy de los que estamos chulos, ¿verdad, pastor? Él y yo. No nos salvó por chulos, no nos salvó porque fuéramos buenos, porque voltea al que está a su lado y se va a dar cuenta que no es tan bueno como a lo mejor él piensa, ¿verdad? A veces pensamos, no, yo soy bien bueno, si yo no le hago mal a nadie, no maldigo, no tomo del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, de la escuela, o sea, y pensamos que somos buenos, pero delante del Señor no somos, amén. Entonces no nos salvó porque fuéramos buenos, nos salvó por su pura misericordia, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, amén, admirable. ¿Cómo voy a anunciar? ¿Cómo voy a hacer que la gente sepa que el Señor me ha sacado de las tinieblas a su luz admirable? Bueno, algunos tienen la facilidad de palabra y pueden predicar. Otros no tienen facilidad de palabra y se ponen nerviosos, como ahorita yo estoy bien nervioso. Si oyen de repente que algo está sonando, no es el hermano Julián, son mis rodillas que están sonando una con otra. Ay, a decir alguien, ay hermano, sigue de veras, créame lo que sí. Y a lo mejor algunos digan, yo ni siquiera sé hablar. Moisés dijo, Señor, soy tartamudo y no sé qué decir, no sé qué hablar. Pero el Señor, ¿verdad? Lo mandó para que fuera el libertador de Israel. ¿Y qué tiene que ver eso con la clase, verdad? Han de preguntar, porque me imagino que estudiaron la clase y han de decir, hermano, la clase no se llama anuncia las virtudes de aquel, predica. ¿Cómo se llama la clase del día de hoy? Evangelizar, no judaizar. Entonces la razón que estoy haciendo esta pequeña instrucción es porque somos llamados a evangelizar. ¿Y qué es evangelio? ¿O cuál es el evangelio? ¿Quién lo quiere compartir conmigo? Mande, a ver, todos. Las buenas nuevas de salvación, ¿ok? Es anunciar las buenas nuevas de salvación. Alguien que pueda ser un poquito más específico y desquebraje, ¿cuáles son las buenas nuevas de salvación? Porque puedo llegar a un lugar y decir, hey, les traigo buenas nuevas de salvación. Y ya prediqué, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son esas buenas nuevas de salvación? ¿Quién le gustaría desquebrajar o desgajar lo que son las buenas nuevas de salvación? I know you know it, yo sé que usted lo sabe. La cosa es que Cristo vino. Ajá. Wow, ahí está el evangelio. El evangelio es que Cristo vino y murió por nosotros. Esas son las buenas nuevas de salvación. O sea, y que todo esto fue de acuerdo a las escrituras. No es un invento humano, ¿ok?
no es algo que alguien se sacó de la manga. Esto ya estaba, como les predicaba la vez pasada, esto ya estaba establecido desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que el mundo fuera creado, desde antes que Dios separara las aguas de las aguas, desde antes que Dios dijera sea la luz, Dios ya estaba pensando en ti. Y estaba pensando, ¿cómo le voy a hacer para salvar a Juan Pablo? Que está perdido, que es un pecador. ¿Cómo le hago? Empezó a formular el plan de salvación. Y allá en Isaías y en algunos de los profetas habla de que nacería un Salvador de una virgen y que sería golpeado, crucificado, que moriría y que resucitaría al tercer día. Todo eso está en el Viejo Testamento y viene a cumplirse en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos sean salvos. O sea, Dios, dice Juan, no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Él, al hacerse obediente hasta la muerte de cruz, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, tomó a Juan Pablo, te tomó a ti, que has aceptado el sacrificio de Jesucristo, y te elevó y te hizo sentar en lugares celestiales. Wow. Por eso el diablo está enojado y por eso el diablo te quiere destruir. Fíjese lo que le acabo de decir. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Te hizo sentar en lugares celestiales. ¿Qué es lo que quería Satanás desde el principio? Que dice que por sus múltiples contrataciones entró el orgullo en su corazón. ¿Y qué dijo? Me sentaré en las alturas y seré como Dios. Y nosotros no tuvimos que hacer nada. Todo lo hizo Jesucristo para llevarnos y sentarnos en lugares celestiales. Denle un aplauso al Señor porque eso es algo glorioso. Ahora, ¿usted cree que el diablo está conforme con eso? ¿Usted cree que el diablo está contento con eso? No. Y entonces él va a buscar la manera de destruirte. Una de las formas que el diablo utiliza, ¿verdad?, para destruir es destruir la familia. ¿Por qué la familia? Porque la familia es la primera institución que Dios creó. El hombre y la mujer es el núcleo de la sociedad. Después de que destruya al hogar, ¿verdad?, también trata de destruir a la juventud. ¿Por qué a la juventud? Porque la juventud es la fuerza. ¿Sabe? En esta semana me tocó hacer una tarea y en esa tarea tuve que escarbar y llegué a una realización. Hace unas semanas platicábamos Mari y yo y hablamos, ay, me duele aquí, ay, me duele acá, ay, oye, ya como que no miro. Y le dije yo, oye, ¿quién iba a pensar que un día vamos a llegar a viejos? Y dijo, ¿tú? Yo todavía estoy joven. Y en lo que yo estaba haciendo, ¿verdad?, este estudio, no este de ahorita, sino otro que estaba haciendo, llegué a la realización que ya tengo 54 años. Que en unos meses más voy a cumplir 55. Que las fuerzas que antes tenía, ya no las tengo. Sí, es la verdad. Y los que dicen amén saben porque pues ya pasaron por ahí. Amén. Y realizaba el tiempo. Se me está acabando. ¿Sí? Pero si a mí se me está acabando, a los que están más viejos que yo, también se les va a acabar más pronto, ¿eh?
El tiempo se nos está acabando, hermanos. Cada día que pasa, cada año que pasa, es un día más cerca a encontrarnos con el Señor o a encontrarnos en un ataúd. Y entonces necesitamos hacer lo que el Señor nos salvó para que lo hiciéramos. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Pero pastor, usted dijo que el diablo no está contento y que el diablo no está contento. Porque Dios te dio a ti un lugar que él deseaba y que no lo pudo obtener. Y entonces él quiere destruirte. Y no nada más va a tratar de destruirte a través de destruir la familia, no nada más va a tratar de destruirte a través de destruir a la juventud, no nada más va a tratar de destruirte a través de destruir a los niños, sino que a través de la religión, a través de la doctrina, él también está trabajando ahí. ¿A cuántos se les ha ponchado la llanta de un carro? Levanten la mano si han sufrido una ponchadura de llanta. Casi todos, ¿verdad? ¿A cuántos se les ha desbaratado el carro, el motor? De repente se amarró o empezó a clac, 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 clac. ¿A quién le ha pasado? ¿Y a quién le echamos la culpa? Usualmente, ¿verdad? Diablo miserable, andas enojado conmigo. Déjeme le digo algo que ya se lo he dicho antes. El diablo tiene cosas más importantes que hacer que andarle ponchando las llantas o descomponiendo los carros. ¿Sí? El diablo no le descompuso la llanta, el diablo no le descompuso el motor del auto. Tengo un amigo que se le descompuso y le empezó a hacer clac, clac, clac y lo llevó con un amigo mecánico. Y estaban ahí, no, es que el diablo está enojado porque, el diablo anda enojado. Y el mecánico amigo de nosotros abriendo el motor, no, es que el diablo está enojado porque andamos echándole ganas. Y luego le quita la tapa, no la tapa de arriba, sino le quita lo que es las cabezas. Y entonces empieza a ver ahí como un lodo adentro del motor. Y le dice, oye hermanito, ¿cuándo fue la última vez que le hiciste cambio de aceite al carro? No, pues nunca se lo he hecho. No, entonces no le eches la culpa al diablo. ¿Fuiste tú? Sí, luego nosotros queremos culpar al diablo, ¿verdad? De algunas cosas que él ni siquiera está ocupado en esas cosas. Él está más ocupado en destruir a tu hijo, en destruir a tu esposo, en destruir tu hogar, en destruir a la juventud, a los niños. Eso es lo que él está tratando de hacer, en cambiar, ¿verdad?, las cosas. En fin, la clase se llama evangelizar, no judaizar. ¿Qué tiene que ver lo que dice con esto? Bueno, que tenemos que evangelizar. Jesucristo dio un mandato y dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas estas cosas. En lo que nosotros trabajamos en eso, se han levantado personas con diferentes doctrinas, con diferentes enseñanzas, con diferentes ideas que van en contra del evangelio de la verdad. Ya hablamos lo que es el evangelio. Y enseñan cosas raras y enseñan cosas que el Señor no mandó y que no tienen nada que ver con la salvación. Recuerdan, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Qué dice Juan 3:16? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea que todo el que cree en Jesús no debe de perderse. Pero creerle no es nada más como I believe, yo creo. No, creerle es seguirlo, es vivir para Él. Amén. Entonces va a haber personas que van a enseñar cosas diferentes a esto. La iglesia primitiva se enfrentó a esto. Vamos a entrar a la clase, ¿ok? Si usted no tiene guía, la va a encontrar y trae su Biblia.
váyase a Hechos 15 del 1 al 32. Vamos a leer del 1 al 9 nada más en la guía y no vamos a leer el 32 porque luego se nos acaba el tiempo, ¿ok? Pero sí lo vamos a ir explicando. El pensamiento central dice: el primer concilio realizado en Jerusalén es una advertencia de que los líderes cristianos deben mantenerse en estado de alerta para que la enseñanza doctrinal de la iglesia se mantenga saludable. El texto dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Sabe? Esta clase trata de una reunión que se llevó a cabo en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva es los apóstoles saliendo a evangelizar y ganando almas para Cristo. Pablo y Bernabé se encuentran en Antioquía y la hermana Pruneda nos estuvo hablando, ¿verdad?, de estos viajes y nos estuvo viendo en el mapa, así que no voy a entrar en lo del mapa y esto, pero Pablo y Bernabé estaban en Antioquía y estaban predicando, y muchos que no eran judíos ni prosélitos se convirtieron al evangelio. Y cuando Pablo y Bernabé, los apóstoles, estaban testificando de lo que estaba sucediendo en todo el transcurso del camino, los de Antioquía se gozaron de que las personas se estaban convirtiendo. O sea, qué hermoso, amén, es saber que alguien es rescatado de las garras del diablo. Nosotros nos debemos de gozar. Nosotros debemos celebrar cuando alguien es rescatado de las garras del infierno. La Biblia, ¿verdad?, o nos enseñan, ¿verdad?, que en el cielo los ángeles se regocijan, hacen fiesta cada vez que alguien se convierte al evangelio, porque ese es el propósito de Dios, de que todos sean salvos. O sea, Él quiere que todos sean salvos. Él quiere que todos le reconozcan y le acepten en su corazón. Así que los de Antioquía, según la clase, también se estaban regocijando al escuchar los testimonios de Pablo y Bernabé. Y ahorita vamos a entrar en la lectura. Esto sucedió alrededor del 50 después de Cristo. Ahora, hay algo aquí bien importante, porque no es nada más, y ahorita vamos a ver algunos datos históricos, no es nada más un dato histórico importante de que se reunieron en Jerusalén por primera vez para consultar sobre un problema que se estaba suscitando en la iglesia. O sea, ya en sí es algún dato histórico, algo importante que debemos saber, pero la razón que es importante es porque se estaba asentando un precedente, se le estaba dando forma a la doctrina sana. Por eso es importante, para que no hubiera una desviación del mensaje de Jesucristo. ¿Ok? ¿Estamos? Era un momento decisivo para la iglesia en ese momento, pero no nada más para ellos, sino para la iglesia también del futuro. Allí se estableció este precedente doctrinal. El evangelio de Jesucristo, escuche esto, el evangelio de Jesucristo es por obras, es por lo que haces y por lo que dices. ¿Amén? No es por obras. El evangelio es por gracia. ¿Por qué es el evangelio? Por gracia. Y no es para todos, es para los judíos.
es para todos. Amén. ¿Recuerdan esa promesa que tanto repetimos cuando Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas ¿quién? Todas las naciones. Quiere decir que también los mexicanos, los tejanos, ¿verdad? Alcanzarían salvación. Los puertorriqueños también. Los guatemaltecos también. Todas las naciones podrían obtener salvación por medio de la promesa hecha a Abraham. ¿Cuál era la promesa? Que de su simiente, ¿verdad?, vendría un Salvador. Y ese es Jesucristo. Algo interesante, ¿verdad? Seguimos. Todas las naciones. El cristianismo, hermanos, una cosa que sí es importante entender, ¿dónde nació el cristianismo? ¿Quién me puede decir dónde nació el cristianismo? ¿En Antioquía? No. ¿Mande? Ahí donde los llamaron por primera vez. Ok, pero ¿dónde nació el cristianismo? ¿Dónde nació este movimiento de los seguidores de la luz, los del camino, los nazareos, los seguidores de Cristo? ¿Dónde nació? En el aposento alto. ¿Y dónde estaba el aposento alto? Ajá, el día de Pentecostés. ¿Pero dónde era eso? En Jerusalén. ¿En qué nación? Israel, los judíos. ¿Sí? El cristianismo nace de los judíos. ¿Ok? En el internet usted va a encontrar que quién es la iglesia más vieja y que quién es la iglesia que está establecida. Olvídese eso. O sea, el cristianismo nació de los judíos. ¿Por qué de los judíos? ¿Por qué de los judíos? Porque era el pueblo escogido de Dios. Y Jesús no era judío, ¿verdad? ¿No era judío Jesús? No tengan miedo, contesten. ¿Era judío Jesús, sí o no? Sí, sí era judío. No era mexicano. No era gringo, no era un whitey. Ni tampoco algunos negritos dicen que era negrito. No era negrito. Era judío. Entonces el cristianismo nace de los judíos. Amén. Y entonces como nace de los judíos, ellos se quieren adueñar de esta religión. Y entonces ellos empiezan a enseñar cosas, ¿verdad?, que nos desvían del camino de la gracia, que nos desvían de la redención, de la eficacia de la cruz, de lo que hizo Jesús en la cruz. Y entonces, para que no nos desviemos de eso, nosotros tenemos que leer la palabra y ver, o sea, cómo se asentaron estos precedentes. Esta fue la primera reunión que hubo donde la iglesia encontró la necesidad de reunirse para arreglar un problema doctrinal. Espéreme tantito, porque aquí tengo muchas notas, pero sí quiero compartir con usted esto porque esto es bien importante. ¿Cuántas reuniones ha habido a través de la historia para alinear no una idea, sino lo que dicen las escrituras? ¿Ok? Porque hay muchas religiones. Ahorita voy a darles una lista de algunas de ellas sin nombrarlas, pero nomás al escribir lo que hacen usted se va a dar cuenta quiénes son. Y otra lista, porque hay una lista estamos hablando de lo que es legalismo, vamos a hablar del legalismo y vamos a hablar también de lo que es liberalismo. Los judíos se adueñaron
algunos de ellos, y querían, ¿verdad?, que la religión fuera de acuerdo a como ellos la pensaban. ¿Cuántas reuniones eclesiásticas, reuniones para poner orden a la iglesia hubo? Bueno, hubo varias. La primera fue esta: el concilio en Jerusalén en el año 50 aproximadamente después de Cristo. Y eso lo puede ver en Hechos capítulo 15. Ahora, ¿cuál era la razón de esta reunión? ¿Qué buscaban? Bueno, buscaban, ¿verdad?, corregir el problema del judaísmo, el legalismo dentro de la iglesia. La idea de que la salvación requería hacer ciertas cosas para poder tenerla. Pero si me meto, ¿verdad?, ya vamos a brincarnos eso. Vamos a leer la clase rapidito. Hechos 15:1, para ver de qué está hablando este primer concilio. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Estamos leyendo en el capítulo 15, versículo 1. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Leemos el versículo 1 de nuevo. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos cristianos, nuevos creyentes: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así que Pablo y Bernabé empezaron a discutir con ellos, y la discusión no fue como así amigable, un café, un tecito, te escucho, me escuchas. No. La cosa se puso candente. Dice que no fue una contienda pequeña. Así que dijeron: bueno, vamos a Jerusalén. Ellos pues, versículo 3, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Ellos aprovechaban. Por eso Pablo dice que prediquemos el evangelio a tiempo y... O sea, Pablo y Bernabé iban a la iglesia, iban a dar cuenta de lo que estaban discutiendo, pero en lo que caminaban no perdieron el tiempo. En lo que caminaron aproximadamente 280 millas para llegar a Jerusalén. ¿Cuánto? 280 millas en carro, yendo a 60 millas por hora aproximadamente. Eran como unas 4 horas más o menos. Si fuéramos 85, pues ya se corta como a la mitad, ¿verdad? Iban caminando, iban en burro, iban en camello, no sabemos. Pero lo que sí es que eran 280 millas. Y las 280 millas las aprovecharon para predicar el evangelio. Se convertían nuevos creyentes, y los que ya eran convertidos se gozaban de que más hermanos se estaban uniendo al reino de los cielos. Es un datito nomás ahí. Versículo 4. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles, y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Esos son los fariseos que habían creído. ¿Estaban dónde? ¿Dentro de dónde? De la iglesia. Eran parte de la iglesia. Cuando había reuniones de alabanza y adoración, ahí estaban los fariseos, creyentes, ¿sí?
porque también están los que eran tipo Saulo, ¿verdad?, que perseguían a los cristianos para matarlos. Pero estos fariseos estaban en la iglesia, habían creído y se reunían con ellos en las enseñanzas, ahí estaban. Pero eran polémicos, cizañosos, porque cuando se predicaba el mensaje de la gracia, ellos decían, hay que seguir la ley, hay que seguir la circuncisión. Ahí estaban, y podría decirse que posiblemente llegaron a ser hasta un estorbo para el crecimiento de la iglesia. Seguimos. Qué serios se quedaron, ¿verdad? Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer el asunto. O sea, querían detalles. Así que se sentaron para escuchar qué es lo que estaba sucediendo. Versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, y vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Ya nos enseñaron anteriormente quiénes son los gentiles. ¿Alguien me puede decir quiénes son los gentiles? ¿Mande? ¿Nosotros? ¿Us? ¿Sí? ¿Por qué somos nosotros gentiles? ¿Mande? Porque no somos judíos. ¿Ok? La razón que somos gentiles, o sea, todas las naciones que no pertenecían a Israel o a Judea, que son los dos reinos de Israel, son gentiles. E Israel y Judea practicaban la ley de Moisés. Se circuncidaban. ¿Alguien sabe qué es circuncisión? ¿Sí? Que le cortan el prepucio, ¿verdad?, a la parte varonil para descubrir la cabecita. Las naciones no hacían eso. Los gentiles no hacían eso. Eso los distinguía al pueblo de Israel y al reino de Judea, porque ellos practicaban la circuncisión como ley. Los bebés nacían y al cierto tiempo se les practicaba la circuncisión. Sí, hermana. ¿Por qué también a las niñas, a las mujercitas también unos doctores querían hacer eso? Sí, bueno, en África se practica eso en las niñas. A mí me pasó, mi hija Flor, cuando nació, que le querían hacer eso. Sí, la circuncisión. Ya, a las mujeres, la Biblia no habla de que se le hiciera a las mujeres. La Biblia habla todo varón. O sea, esa es la diferencia, es que a todo varón se le hacía circuncisión. Y hay algunos, bueno, como podemos ver, doctores modernos o de aquí de Estados Unidos que quieren practicar eso para las mujeres. En África sí, circuncidan a algunas tribus, hacen eso con sus niñas. Y es algo terrible que ellas sufren el resto de su vida por esa cosa que les hacen a las niñas. La Biblia no habla de que se le hiciera a las niñas. La Biblia habla que se le hiciera a los varones. Solamente. Es una práctica que Israel practicaba y nada más Israel y el resto de las naciones no lo hacía. Todo eso empezó en el Viejo Testamento, antes de la ley. ¿Ok? Seguimos. ¿Nos quedamos en el 7? 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Sigue siendo Pedro hablando. Y Pedro les dice: Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. O sea que cuando llegó el tiempo de la gracia, el tiempo del evangelio, el tiempo, ¿verdad?, donde el evangelio fue para todos, ya no había diferencia.
Pablo dice que ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, ya no hay dueño. Ante Dios todos somos iguales. Todos. Y Pedro les dice, si Dios no hizo diferencia, el soberano, el creador del universo, el que te deja respirar, el que te da el oxígeno, si Él no hizo diferencia, ¿por qué vamos a hacer diferencia nosotros? ¿Quién somos nosotros para ir en contra de las órdenes del Rey? ¿Quiénes somos nosotros para ir en contra de las órdenes de nuestro Dios? Nosotros a veces somos fáciles para desechar y descartar, pero la Biblia dice que Dios toma lo vil y lo menospreciado, lo que nadie quiere, lo que a nadie le sirve. Dios toma al tonto y lo hace inteligente para avergonzar al sabio. Él es Dios y Él es soberano. Así que gloria a Dios, ¿verdad? Porque nos rescató, porque nos salvó, porque no hizo diferencia. A ver, nomás voy a salvar a los flaquitos y a los gorditos. No, tuviera problemas yo muy serios, ¿verdad? Voy a salvar a los bonitos y a los feos. No, ahí tuvieran problemas algunos de ustedes, yo no. Bueno, eso dice mi esposa, ¿verdad? Que yo soy el más guapo de todos, yo le creo. Ahí discutan con ella si no le creen. Dios no hace diferencia entre personas. Para Él todos somos bonitos. Bueno, algunos monitos, ¿verdad? Yo no lo dije. Vamos a seguir, porque el tiempo ya está corriendo. Vamos bien. Ok, vamos bien. Lo que estaba en juego, hermanos, no era una costumbre. Ellos, los judíos, salieron de Egipto, ya traían la costumbre o el mandato de circuncidar. Llega Moisés, los lleva en el desierto les da las leyes de Dios. Por eso es la ley mosaica la que ellos seguían. Así que ellos ya por mucho tiempo practicaban la ley, practicaban la circuncisión, y aun cuando hubo el tiempo de silencio entre Malaquías y el Nuevo Testamento, ellos seguían practicando estas costumbres. Y una de las cosas que yo admiro de los judíos es que no importa en qué nación están, o sea, no son como nosotros los mexicanos. Nosotros los mexicanos brincamos el charco y si te llamabas Juan, ya no eres Juan, ahora eres John. ¿Ah? Si te llamabas María, ya no eres María, ahora eres Mary. Si te llamabas Concepción, ahora eres Connie. ¿Verdad? O sea, así somos nosotros mexicanos. Pero los judíos no. Los judíos pueden estar en México y son mexicanos judíos. Siguen practicando las leyes, siguen practicando la circuncisión, siguen absteniéndose de ciertas comidas. ¿Por qué? Porque eso es lo que manda su fe, su religión. Y hablan español y lo hablan mejor que nosotros, pero también hablan el idioma original de ellos. No lo pierden. Pueden estar en Estados Unidos y hablan el inglés, pero no pierden el idioma de ellos. Pueden estar en Rusia, pero aunque hablen ruso, no dejan de hablar su idioma. Y nosotros los mexicanos, mijito, y la abuela le hablándole a los nietos, mijito, ven para acá. What? I don't understand. Tenemos no sabo kids. Entonces, ellos no. Ellos
siguen practicando sus ideologías, siguen practicando sus costumbres, y para ellos es bien importante esto. Amén. Pero en el pasaje que estamos leyendo, los judíos no estaban peleando nada más costumbres. O sea, no se trataba de eso. No se trataba, ¿verdad?, del sombrero charro y el grito mexicano y el chile y las enchiladas y los chilaquiles. No. O sea, no se trataba de eso. Lo que estaba en juego, en lo que ellos peleaban y lo que Pablo y Bernabé y la iglesia defendía, era el corazón del evangelio. Que la salvación es por fe. Que la salvación es un regalo de Dios que se nos ha sido dado por gracia. Que ya no es necesario la circuncisión. Que hay leyes, ¿verdad? Y hablando de las leyes ceremoniales, que ya nosotros no tenemos que cumplir. Porque el cordero que necesitaba ser sacrificado una vez al año ya fue sacrificado una vez y para siempre por nuestros pecados. Así que esa parte de la ley ya no es necesaria cumplirla. Pero hay quienes toman esa libertad y la convierten en libertinaje. Y eso también es peligroso. Pablo le dice a los Gálatas que no usemos la libertad a la que hemos sido salvos como ocasión de libertinaje. Pero el otro problema, o sea, entonces tenemos el problema del libertinaje y también tenemos el problema del legalismo. No, es que si no usas zapatos negros el domingo, no eres salvo. A ver, ¿cuántos traen zapatos negros? Aquí nos vamos a dar cuenta quién es salvo y quién no. Pastor. Que no quiero entrar mucho en eso porque hay muchas cosas, ¿verdad?, que a veces hacemos, y digo hacemos porque yo vengo de cosas, ¿verdad?, donde descalificábamos a veces a las personas por ciertas ideologías que se nos enseñaron y decíamos, no, este es un pecador, es un hijo del diablo, mira cómo anda vestido. ¿Sí? Pero la Biblia dice que en todo lo bueno, en todo lo puro, en esto pensar. Amén. Entonces sí tenemos que tener de todos modos un balance, una línea que tenemos que seguir, no de acuerdo a las ideas de los hombres, de acuerdo a lo que dice que la palabra de Dios. Todo, hermanos, tenemos que pesarlo en la palabra de Dios. Y cuando tú te empiezas a preguntar, ¿será que esto agrada a Dios o no? Bueno, ya ahí hay un conflicto, entonces lo más seguro es que no le agrada a Dios. Si estás preguntando, es porque no le agrada a Dios. Ve a la palabra, descubre qué dice la palabra, amén, acerca de eso. Entonces estaba peleando, ¿verdad?, lo que era el corazón del evangelio, lo que es la gracia, amén. Cristo, hermanos, es suficiente. Lo que Él hizo en la cruz, lo que Él hizo en la tumba, lo que Él hizo al resucitar, lo que Él hizo al sentarse o al estar a la diestra de la majestad de Dios, eso es suficiente para que nosotros al venir a Él seamos salvos. Ahí está nuestra salvación. All you need is Jesus. Todo lo que necesitas es a Jesús. All you need is to obey Him. Todo lo que necesitas hacer es obedecerle a Él. Do what He tells you to do. Haz lo que Él te dice que debes de hacer. ¿Y cómo le hago si no me habla? Arrodíllate. Lee la Biblia. Camina con Él. Y te vas a dar cuenta qué es lo que Jesús quiere que tú hagas. Amén. Let's continue. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia, Pablo hablando, dice, no desecho la gracia, pues si por la ley fuese la justicia, entonces
por demás murió Cristo. Si nosotros tenemos que tener a Cristo y tenemos que hacer todavía algo más, entonces lo que hizo Jesucristo fue en vano. Si yo digo que soy salvo porque tengo a Cristo y me circuncidé, yo estoy mal, porque no es Cristo y la circuncisión. Jesús es suficiente. Jesus is enough. Lo que Él hizo en la cruz es suficiente. Todo lo demás es adicional. ¿Recuerdan la historia del joven rico? Siempre se las platico. Se acerca el joven rico a Jesús y ¿qué le dice? Jesús, y todavía no moría Cristo. Fíjese esto. ¿Qué más puedo hacer para heredar el reino de los cielos? What else can I do? Y Jesús le dice, sigue los mandamientos, sigue la ley de Moisés. Ya lo hago desde chiquito. Desde chiquito. Cada palabra, cada letra, yo sigo la ley al pie de la letra. Ah, sí. Ok. Te propongo algo, le dice Jesús. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Cómo? Sí, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. La Biblia dice que Dios conoce nuestro corazón. Conoce nuestros pensamientos antes de que salgan de nuestra boca. Él conoce. Y Jesús conocía el corazón de este hombre. Y aunque este hombre por su boca estaba diciendo, yo cumplo con la ley, con los mandamientos y hago muchas cosas buenas, Jesús le dice, a ver, vamos a ver si es cierto. ¿Amas a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas? Él decía sí. ¿Pero qué decían sus hechos? Que no, ¿cómo voy a dejar? Si a mí me costó? Las riquezas que yo tengo a mí me costaron. Yo trabajé bien duro. ¿Y cómo se las voy a dar a los pobres? Si ellos no han trabajado por ello. Entonces no amaba a Dios más que todas las cosas. Amaba el dinero más que a Dios. Otro mandamiento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Estaba cumpliendo con ese mandamiento? No era capaz de darle nada a nadie. No amaba a Dios. Y si le seguimos descubrimos que en ese llamamiento que Jesús le hace al rico, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. El joven rico estaba violando todos los mandamientos. Es imposible que por medio de reglas, por medio de leyes eclesiásticas, nosotros ganemos el cielo. Es imposible. Y Jesús lo hace obvio, porque Jesús le dice, ¿han oído que la palabra dice que no desearás la mujer de tu prójimo, que no cometerás adulterio? Mas yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que mira a la mujer para codiciarla, ya está cometiendo adulterio. Y entonces los discípulos dicen, ¡ah! ¿Y entonces quién va a ser salvo? Entonces, ¿cómo le hago para salvarme? ¿Cómo le hago? No, pues la cosa está bien dura, Jesús. Así nadie se va a salvar. Es más, mira, la gente se está yendo. Yo creo que necesitas suavizar la palabra, hacerla más cómoda para que pues nos podamos acomodar allí, nos sentamos a gusto en la iglesia. Todos somos amados, hijos de Dios, y no importa lo que hagamos, Él nos sigue amando.
Tampoco, porque Dios es un Dios de justicia. Amén. Un Dios santo y recto. Y demanda que la iglesia sea ¿qué? Santa. Porque sin santidad. Pero y luego están los legalistas que dicen, bueno, es que la santidad se puede ver en que las mujeres usen falda larga, o sea, aguadita, que no se mire nada, que no se pinten, que no usen joyas, manga larga hasta el cuello, que se cubran con una, bueno, no velo, todavía me voy más lejos. No, hijab. Sí, una túnica completa, ya ven que se cubren las árabes, ¿verdad? Así, un hijab o algo así, no sé cómo se llama. Eso es santidad. Y que los hombres no usen shorts, que usen como tipo fishers cuando van a la playa. Eso es santidad. Yo porque recuerdo en los 80s estuvimos en el norte y traíamos unos shorts aquí así de barbitas, le cortábamos con la tijera las barbitas, ¿recuerdan? ¿Sí? Y un hermano, el hermano ay, se me salió, no, que acá no lo conocen. El hermano Moy, no hombre, que nos agarra a todos los jóvenes y que nos pone una trapeada. Ustedes no están viviendo en santidad. Miren, esto es como uno debe de vestirse. Y traía unos shorts que le llegaban hasta los ankles. Esos eran sus shorts. Sí. Nosotros medimos la santidad de esa manera. Pero Pablo dice que la circuncisión o el cumplimiento de la ley o el cumplimiento, ¿verdad? Sí, de la ley no está nada más en el exterior, está en el corazón. Dice, circuncídense el corazón. O sea, cambien su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de caminar en el Señor. Amén. El legalismo, hermanos, atentaba contra la obra del Espíritu Santo. Y les dije que les iba a dar esta información. Y ya, vamos a terminar con esto. Mire. El concilio de Jerusalén estaba tratando de confrontar ese problema. Porque estaban los cristianos que creían en la gracia y estaban los cristianos que creían que había que seguir la ley, que había que circuncidarse, que había todavía que seguir los mandamientos, todos los mandamientos de Levíticos. De hecho, todavía hay, y usted los va a ver en el internet, algunos que usan el kippah, ¿verdad? Usan el manto, ¿verdad? Para poder hablar la palabra, usan los rollos y usan Meshiach, HaMashiach, palabras todavía hebreas porque están tratando de regresar, ¿verdad?, al hebreo original, porque eso es lo correcto, según ellos. Pero no es así. El evangelio de la gracia no tenía que ver con seguir los mismos rituales ni los mismos sacrificios que no aprovechan para nada, hermano Carlos. Hebreos dice, ¿verdad?, que no aprovechan. La sangre de machos cabríos y de corderos no quita el pecado. Solamente lo cubría en the mercy seat. Cuando el sacerdote tomaba la sangre, la llevaba al lugar santísimo y ahí estaba el arca del pacto, que era realmente como un trono donde la Shekinah de Dios, la presencia de Dios estaba. Y allí el sacerdote entraba con la sangre y la rociaba en el altar para cubrir los pecados del pueblo. ¿Por cuánto tiempo? Un año nada más. Un año nada más. Por ese año el sacerdote hizo el sacrificio y la sangre les otorgaba misericordia de parte de Dios por un año. Pero al año tenían que volverlo a repetir. Tenían que volverlo a repetir. El Salmo dice que las misericordias de Dios son ¿qué? ¿Por qué son nuevas cada mañana, hermano Rafael? ¿Por qué serán nuevas cada mañana, hermano Chavarría? Mano Abdón, ¿quién? Mano Tigrina, ¿quién me quiere? Mano González. ¿Por qué serán nuevas cada mañana, hermana Mari? ¿Mande?
Porque cada día nos da una nueva oportunidad. Pero ¿por qué nos da una nueva oportunidad? ¿Cómo? Si en el Viejo Testamento era a través de la sangre del Cordero derramada en el mercy seat, entonces ahora ¿cómo es que recibimos cada mañana misericordias nuevas de parte de Dios? Por la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz. Dice Hebreos que Jesús se presentó al lugar santísimo, de los más santísimos. ¿Cuál será el lugar santísimo de los más santísimos? ¿Cuál cree usted? Ándele, hombre, participe que ya vamos a terminar. ¿Cuál será el lugar santísimo de los más santísimos? Dave? Who knows? El trono de Dios. ¿Dónde está Dios? O sea, si el lugar santísimo en el tabernáculo, en el templo, era donde bajaba Dios, donde se presentaba Dios, Jesús se presentó al lugar santísimo de lo más santísimo, porque se presentó delante de Jehová, delante de Dios, y le dijo: Señor, aquí está la sangre que les va a dar a la iglesia Templo Emanuel, misericordia todos los días, y todos los días va a ser nueva. Ya no hay más necesidad de sacrificio, ya no hay más necesidad de matar cordero, de buscar que no tenga defecto, porque el cordero inmolado, el cordero perfecto, murió en la cruz, derramó su sangre y se presentó a la majestad de Dios y le dijo: aquí está mi sangre. ¡Wow! Y luego vienen los legalistas tratando de cambiar las cosas. No, Señor. Ya no hay necesidad de circuncisión. Así que esto es lo que estaban tratando de solucionar en el primer concilio. Hubo más concilios. El otro fue aproximadamente en el 325. Ya con esto voy a terminar. En ese concilio buscaban corregir el arianismo, que negaba la divinidad de Cristo. O sea, Cristo no es Dios. Había ese problema en la iglesia. Así que se reunieron los ancianos, se reunieron los apóstoles y dijeron: aquí hay un problema. Porque ¿qué pasa si el que murió en la cruz es un mero hombre? Entonces, en vano es su sacrificio. Porque entonces yo puedo morir por ustedes y ustedes deben de ser salvos. Y pues yo creo que no. Mi sangre no cubre multitud de pecados, pero la sangre de Cristo cubre multitud de pecados. Así que en el 325 había un problema. Había gente dentro de la iglesia que decían: Jesús era un hombre exaltado. Todavía hoy en día hay aquellos que dicen: no, es que Jesús es un hombre exaltado. No, Señor, no se equivoque. Jesús no es hijo de hombre. Jesús no es de simiente de hombre. Jesús fue puesto en el vientre de María por medio del Espíritu Santo para que Jesús naciese sin pecado, para que cuando Jesús muriere, su sangre cubriera nuestro pecado. La Biblia dice que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Se fija? Esos eran los problemas que tenían que arreglar en la iglesia primitiva. Eso fue en el 325. Rápido, lo que sigue. Número 3. El concilio de Constantinopla 1. ¿Okay? ¿Qué buscaba corregir? La negación de la divinidad del Espíritu Santo. ¿Han oído de alguna religión que dice el Espíritu Santo nada más es la fuerza activa de Dios? ¿Sí? ¿Lo han oído? O sea, no es persona, no, nomás es it's just something. Pues no. En este concilio de Constantinopla se corrigió y se alineó y dijo: hey, a ver, vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué dicen las Escrituras? Las Escrituras dicen que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Jesús es Dios y el Padre es Dios. Y no son tres dioses, es un solo Dios. ¿Se arregló el problema? Sí. Hoy todavía hay algunos descabechados por ahí, ¿verdad? Pero se arregló el problema. El número 4 es el concilio de Éfeso, que fue en el 431 DC,
¿Qué buscaba corregir? Deseaba corregir el nestorianismo. Nestorianismo. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come, right? Nestorianismo. Decían que Jesús fue hombre y mientras era hombre, él no era Dios, era nada más hombre. Hasta que murió en la cruz, entonces era Dios. O sea, hacía una división. Entonces dice, no, Señor, este concilio buscaba arreglar eso y afirmó que Jesús, mientras era hombre, seguía siendo Dios. O sea, se despojó de sí mismo, dejando su trono de gloria, pero eso no le quitó el ser Dios, porque volvía a lo mismo que ya estaban peleando anteriormente. Si Jesús murió como hombre, ¿qué beneficio tenía su sangre? ¿De qué servía que él muriera si era un hombre? Tenía que ser Dios. Dios mismo se entregó a sí mismo, el sacrificio perfecto, sin defecto, sin pecado, para que nosotros pudiéramos tener redención. Eso fue en el 431 después de Cristo. ¿Usaron la Biblia? Sí. El título, pero aquí el problema es que junto con eso entró, y aquí es donde ya empiezan a descomponerse las cosas, porque junto con esto también entró la enseñanza mariana y empezaron a divinizar a María. ¿Se fija? O sea, todas estas cosas están sucediendo en estos concilios. El número 5, esa fue una decisión polémica que quedó ahí en el concilio de Éfeso. En el concilio de Calcedonia, en el 451 después de Cristo, buscaba corregir la confusión entre las naturalezas de Cristo. O sea, seguía el problema, pues ¿Cristo era hombre o era Dios? O sea, ¿qué era? ¿O era espíritu? Porque algunos decían que era espíritu. Estaba tratando de alinear esta decisión y pudieron. Cristo es verdadero Dios y es verdadero hombre, y quedó asentado y ya no hubo esa duda más. Él tenía las dos naturalezas sin mezclar ni dividir cada una de ellas. ¿Usaron la Biblia para corregirlo? Sí, hay citas bíblicas, pero ya no me va a alcanzar el tiempo. Juan 1:14 y Hebreos 4:15, ahí apúntelo. La número 6 fue en el entre el siglo VI y el XV. En este concilio los concilios medievales hubo varios, y aquí las cosas cambiaron bien fuertemente. ¿Qué buscaban consolidar? Aquí ya no era sobre cosas doctrinales, aquí era power, poder, control, ¿sí? Uniformar prácticas, controlar la doctrina y de lo político. Las decisiones que tomaron en los concilios del tiempo medieval fueron nefastas. La supremacía absoluta del Papa. Dijeron que el Papa era el representante de Dios en la tierra y que era infalible. Estas son las decisiones que tomaron en estas concilios. La salvación a indulgencias, empezaron a vender indulgencias. Oye, eras un tremendo malinche, muriste matando, muriste violando, y le decían a la familia, no te preocupes, lo vamos a sacar del purgatorio, te vendemos indulgencias, suelta la lana y lo sacamos del infierno y lo mandamos al cielo. Pastor, maybe we should do that, right? ¿Quién quiere ser salvo? Asegurar su salvación. Traigan su lana y les vamos a dar un certificado donde ya están salvos para siempre. No. Eran las indulgencias que se vendían, que fue lo que Lutero, cuando Lutero se opuso, que es en el tiempo medieval, dijo, esto está mal. Y puso su tesis, la reforma, y dijo, esto está mal, esto no puede ser así. Y empieza, ¿verdad?, ahí otra vez la iglesia a tomar el rumbo correcto. Las oraciones a los santos también, aquí fue donde empezó la práctica de las oraciones a los santos, el purgatorio, la tradición al mismo nivel o superior que las escrituras. Y este es otro punto. Las escrituras,
es la palabra de Dios. Absoluta. La Biblia, lo que está aquí escrito, son las normas por las cuales nosotros tenemos que vivir. Lo que dice la Biblia. Esto debe de regir nuestra vida. Pero en este concilio del tiempo medieval, dijeron, bueno, es la Biblia, pero también están las tradiciones. ¿Sí? Entonces, una de las tradiciones para ser salvo es que brinques la tablita. Yo ya la brinqué, bríncala de nuevo, yo ya me cansé. ¿Sí? Son tradiciones humanas, o sea que querían darles el mismo peso que la palabra de Dios. Pero le pregunto una cosa, ¿las tradiciones cambian? ¿Sí o no? ¿No cambian las tradiciones? Sí cambian, ¿verdad? No son permanentes, ¿no? Pero la Biblia dice de ella misma, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Man, wow, eso está tremendo. Así que tenemos que tener cuidado con eso. El concilio de Trenton, ya voy a terminar con los concilios, fue entre el 1543 y el 1563. ¿Qué buscaba corregir? La reforma protestante, porque recuerdan, en este concilio se levantó Lutero y dijo, hey, no pueden vender indulgencias, ¿cómo van a vender la salvación? La salvación no es por obras, Cristo murió en la cruz, no están mal. Entonces aquí escribe, para este concilio de Trenton, agarran a un personaje, tiene que irse a la historia, muy conocido, se llama Juan Calvino. Y Juan Calvino escribe la contrarreforma. Lutero escribe la reforma y Calvino escribe la contrarreforma. ¿No hay nada bueno en Calvino? Sí, hay algunas cosas muy buenas en los escritos de Calvino, pero la razón que escribió Calvino es para contrarrestar a Lutero. ¿Okay? Eso es un dato que no vamos a entrar de lleno, pero usted búsquelo en la casa. ¿Okay? Entonces, era la reforma protestante. Decisiones graves, sí. Rechazaron la justificación por la fe, la autoridad de la tradición al nivel de la Biblia y anatemas contra el evangelio de la gracia. ¿Usaron la Biblia? No usaron la Biblia. Pero Pablo dijo que si alguien se presentaba y presentaba un evangelio diferente al que estaba en la Biblia y al que ellos habían enseñado, y que aún si ellos se presentaban presentando un evangelio diferente, eso fuera anatema. Aquí en este concilio aceptaron, ¿verdad?, estas cosas. Están dos más, del Vaticano y el Concilio Vaticano I y el Concilio Vaticano II, y esas decisiones en estos Vaticanos fueron nefastas también. En el Concilio Vaticano reafirmaron la infalibilidad del Papa. El Papa es también sin pecado. No puede cometer ningún error porque es Cristo representando a Dios Todopoderoso. En el último concilio, modernizar la iglesia, dialogar con el mundo, hacer la iglesia un poquito más aceptable, un poquito más cómoda, para que la gente llegue y no se vaya, se queden, ¿verdad? El pecado no es tan grave. Dios te perdona y Dios te ama de todos modos. No importa, no te equivoques. Dios es un Dios justo. Lo que Jesucristo hizo en la cruz es para salvación. Jesús le dijo a la mujer samaritana, vete y no peques más. Pablo dice que el que practica el pecado no es de Dios. El que practica el pecado es de, pregúntale al que está a tu lado, oye, ¿de quién eres tú? ¿Eres de Dios o eres del diablo? Por último, bien importante, hermanos, notar algo que vimos en este pasaje. Pablo, Bernabé, la iglesia fueron a Jerusalén
a consultar con el resto de los apóstoles. Ahí estaba Pedro, Juan y Jacobo. Pero no nada más ellos tomaron la decisión. Estaban los ancianos de la iglesia. Pero no nada más los ancianos, Pedro, Jacobo y Juan tomaron la decisión. Involucraron a la iglesia de Dios. Se sentaron, platicaron y llegaron a la conclusión de que la circuncisión no era necesario para la salvación. De que Jesucristo era suficiente. Y esto nos enseña a nosotros a que cuando problemas se levantan en la iglesia, tenemos que hacer juntas, tenemos que hacer concilios para arreglar los problemas, no de acuerdo a las ideologías de nosotros, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Ahí donde está, cierre sus ojos. Que si hay un llamado dentro de esta lección, algo que aprender, sí. Hay un llamado a vivir para el Señor. Hay un llamado a hacer a un lado las tradiciones que nosotros consideramos como cosas necesarias para la salvación. Jesucristo es suficiente. Él pagó el precio de nuestra redención. ¿Qué tengo que hacer? Vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Tengo que vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Tengo que leer la Biblia. Tengo que llegar a la iglesia, tengo que escuchar predicaciones, tengo que preguntarle al pastor, tengo que preguntarle a los ancianos. Ancianos, ese es su trabajo de ustedes también, de que la gente pueda acercarse a ustedes y pedirles razón del evangelio y que ustedes puedan darle razón. Así que prepárese, lea la Biblia y esté dispuesto a contestar preguntas, esté dispuesto no nada más a orar, a contestar preguntas de profundidad en cuestión de la palabra. Oremos. Padre bendito, venimos delante de ti, te damos gracias porque eres bueno, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad, Señor, y por esta clase, Señor, tan intensa, donde no alcanzamos a cubrir todos los puntos, Señor, pero te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que lo que hayamos logrado, Señor, descubrir, lo podamos, Señor, atesorar en nuestro corazón, que, Señor, penetre y produzca a nosotros el fruto que esperas. Vamos a salir de esta tu casa, Señor, y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, vaya, Señor, en nuestra mente, redarguyendo, vaya, Señor, machacando, vaya, Padre Santo, inyectando, Señor, tu palabra, Señor, en nosotros para que podamos vivir de acuerdo a tu palabra y no de acuerdo a lo que nosotros pensamos o de acuerdo a lo que, Señor, otras personas dicen. ¿Qué es lo que dice tu palabra, Señor? En el nombre de Jesús, guarda a cada uno de mis hermanos, guarda a sus familias, Señor, bendícelos, Señor, en lo que salen de esta tu casa, guarda en el camino, Señor, llévalos a casa sanos, salvos, Padre Santo, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Una vez más nos despedimos de esta tu casa, mas nunca de tu presencia, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén.